Todo esto en el marco de un nuevo pacto fiscal, de lo que se está abordando también en la Cámara Baja, y vamos a tomar contacto con Gael Youmans, que es diputada y presidenta además de esta comisión a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Buen día. Bien, buenos días, Fresia. Bueno, es un punto importante primero aprobar este punto. En concreto, diputada, esto que en efectos prácticos iría teniendo ya además en el debate y para avanzar en esta materia. Bueno, sí, esto está en el marco del proyecto de ley de cumplimiento tributario en el cual hemos ido avanzando. El día de hoy en la mañana pretendemos despachar el proyecto y ya mañana se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados y por lo mismo necesitamos los votos, ¿cierto? En este caso el oficialismo no cuenta con los votos en la sala. Si bien en la Comisión de Hacienda logramos avanzar, tenemos mayoría y por lo mismo medidas como agilizar el levantamiento del secreto bancario logramos aprobarla. Pero hasta ahora la derecha ha sido incapaz de aprobar esta forma de hacer más rápida la persecución de quienes están detrás de los delitos de cuello y corbata. Por ejemplo, el megafraude tributario que hemos visto que involucró a más de 50 grandes empresarios en donde lamentablemente el Servicio de Impuestos Internos se demoró 6 años en su persecución. Para agilizar ese tiempo necesitamos medidas como el levantamiento del secreto bancario y por lo mismo mi llamado es que la oposición apruebe el levantamiento del secreto bancario, que es una propuesta además, déjame decir, Fresia, que no es el ideal, que fue presentada como una propuesta de consenso por parte del gobierno luego de una mesa de trabajo en que se agruparon distintos técnicos, asesores de las bancadas oficialistas, pero también de oposición para construir un acuerdo. Sabemos que necesitamos votos para que este proyecto de ley salga del Congreso. Y por lo mismo el llamado es que aprueben esta medida que si bien no es nuestro ideal, pero sí logra levantar el secreto bancario y así perseguir a quienes son delincuentes. ¿Cómo primero se va a socializar o en el llamado que usted hace para que haya más votos por parte de la oposición en un punto que ya ha sido discutido, lleva muchos años tramitándose también? ¿Cómo ahora podrían tener estos votos que se necesitan para ya cuando pasa a la sala? Bueno, lo primero que yo pediría es que quienes se comprometieron cumpla su palabra. A veces el compromiso respecto a las palabras de uno se las lleva el viento, como hemos visto en algunos sucesos acá en la Cámara por parte de algunos parlamentarios. Pero solamente recordar, en el trámite de la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, los parlamentarios de oposición encabezados por el diputado Frank Sauerbaum señalaron que si se separaba el proyecto de ley, se aprobaba inmediatamente la reforma en los aspectos de evasión y elusión. Ahora estamos tramitando esos aspectos específicamente y sus votos deberían estar. Eso es lo primero, ¿cierto? Por parte del diputado Ramírez, que estaba ahora en la Comisión de Hacienda, en el trámite de este proyecto de ley, señaló que si se hacían cambios respecto a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, él también estaría disponible a aprobar medidas como el levantamiento del secreto bancario. Pero el día de ayer se abstuvo. Yo espero que recapaciten esos parlamentarios porque necesitamos tener herramientas para tener una mejor persecución de los delincuentes. ¿Y por qué no es lo ideal? La derecha, al parecer... Diputada. ¿Sí? ¿Por qué decía que no era lo ideal? Ah, porque no es ideal. Sí. Lo que pasa es que la propuesta sufrió modificaciones de la original. En un principio se dejaba que todo esto fuera en un procedimiento administrativo y por lo tanto que quedara de resorte del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? El poder hacer uso del levantamiento del secreto bancario y así saber la información que está detrás de las cuentas bancarias y poder perseguir, por ejemplo, a bandas de narcotraficantes o otro tipo de delito. Sin embargo, para poder construir un acuerdo, en esta mesa técnica se llegó a la conclusión de que era mejor hacer un procedimiento más mixto y, por lo tanto, dejar que la autorización judicial se pidiera en el caso de los procedimientos generales siempre,
y por lo tanto en ese caso no se hace grandes alteraciones y más bien en los procedimientos excepcionales, por ejemplo, cuando estamos hablando de delitos tributarios o de rentas pasivas o por ejemplo de grupos empresariales que están vinculados entre sí, cuando se hacen transferencias, ahí poder hacer un levantamiento por parte del Servicio de Impuestos Internos y que la autorización judicial solamente sea para revisar cuestiones de forma y no de fondo. Ahora cuando Entonces, pase en el próximo... se dejó ambos procedimientos. Sí, ahora cuando pase a sala, el próximo trámite legislativo es incluir ese punto que es el punto de conflicto, el del secreto bancario. Sí, este es uno de los puntos en conflicto. Hay otro que tiene que ver con la norma general antielusiva que votamos el día de hoy en la mañana, donde vamos a ver qué sucede, ¿cierto?, con la oposición y cuál va a ser su comportamiento y su votación respecto a estas herramientas, pero que en realidad esto es modernizar nuestro sistema, es actualizarlo a otros países OCDE. Así lo señalaron la mayoría de los académicos y expertos que presentaron en la Comisión de Hacienda, lo señalan también los informes comparados que revisamos en la Comisión de Hacienda y por lo mismo uno esperaría que nuestro país tenga las herramientas que tienen otros países a nivel internacional, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo países de Europa, Francia, España, en donde cuentan con herramientas para perseguir a los delincuentes. Acá necesitamos lo mismo. Ahora, con respecto a, por ejemplo, el diputado Ramírez que se abstuvo inesperadamente quizás porque ya lo había dicho usted, podría haber votado a favor, diputada, ¿qué es lo que puede cambiar en la Cámara? Porque la oposición también pedía que hubiese otros aspectos técnicos o de la mesa técnica que influyeran en las modificaciones que le iban a hacer al proyecto. ¿Cómo podría ahora cambiar la situación o tener los votos que se necesitan para aprobar la iniciativa al final? Mira, vamos a empezar la sesión del día de hoy con los ámbitos de gobernanza, que fueron los solicitados en especial, ¿cierto?, por el diputado Ramírez. Yo espero que esto sea suficiente porque fue la condición que se estableció. Una vez que se aprueben esos ámbitos de gobernanza, que por ejemplo tienen que ver con que los subdirectores del Servicio de Impuestos Internos esta vez pasen también para ser nombrados por el proceso de ADP, de Alta Dirección Pública, y así no ser designados inmediatamente por el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esos cambios que a nosotros también nos parecen positivos, permitan avanzar en estas otras herramientas que necesita el Servicio de Impuestos Internos e insisto en mi llamado a la recapacitación por parte de los parlamentarios. Necesitamos construir acuerdos, necesitamos agilizar también el trámite legislativo en esto y quiero también valorar lo que ha hecho el diputado Mellado. El diputado Mellado el día de ayer aprobó esta medida, ¿cierto? Porque efectivamente no es la propuesta original, es una propuesta de consenso, recoge además los puntos que ellos mismos han planteado y acá también hay que responder a eso, responder a la palabra. Si queremos devolverle confianza a la política, confianza a este Congreso Nacional, en vista de la opinión ciudadana, también tenemos que responder con los compromisos que nosotros mismos hemos hecho. Bien, diputada, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.